presentes, sean bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Agradecemos su asistencia al panel número 2, Socialización del Derecho a la Información, Implementación del Plan DAI en 2019. Nos honran con su presencia y participación como panelistas María del Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Fernando Hernández López, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Samuel Abraham Torres Méndez, director de Investigación y Estudios sobre Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud. De igual manera, agradecemos la participación del moderador de este panel, Joel Sala Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchas gracias, señor comisionado. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Muy breve, creo que tras la exposición de Brian y de Ana tenemos un contexto inmejorable para poder escuchar ahora en este panel y en el siguiente a los artífices de haber implementado el Plan DAI en distintas entidades federativas. Y este panel, como ya se dijo, tenemos 3 representantes de los órganos garantes locales que nos van a hablar de sus experiencias y cómo han vivido esta tensión de poder acercar un sistema que a priori es complejo a ciertos grupos poblacionales que pudiese yo decir que hay una característica en común y que es la focalización en grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y nos van a platicar de sus experiencias. Vamos un poco retrasados con el tiempo, por lo cual, si no tienen inconveniente, les pediría que pudiesen reducir su presentación a 7 minutos y, si es posible, abrir 3 o 4 minutos para una pregunta del público, o 2 o 3. Y yo ya me callo, no intervengo, nada más les voy cediendo la palabra para maximizar el tiempo de nuestros panelistas. En ese sentido, me gustaría arrancar a la inversa del orden alfabético con Zacatecas. Gracias, comisionado. Bueno, vamos a medir el tiempo para ser respetuoso. 12:21. Bien, pues muchas gracias. En el caso de Zacatecas, si me apoyan con la presentación, por favor. En el caso de Zacatecas, bueno, primero comentar que aquí hay gran parte de los facilitadores de nuestro estado. Ya saludamos ahí a facilitadores de los ayuntamientos, de las secretarías del gobierno del estado. Gracias por estar aquí. Bien, nosotros en Zacatecas, bueno, partimos de un piso de una de las encuestas que hizo INEGI, nos dio los datos que en Zacatecas el 53% de la población tiene conocimiento de que existe una ley de acceso a la información. O sea, quiere decir que 5 de cada 10 zacatecanos conocen este derecho. Después, al conocer estos datos, coincidíamos cuando sale la convocatoria para participar en el Plan DAI, que fue precisamente hace un año, en febrero del 2019, cuando vimos la convocatoria. Atendimos a ello teniendo indicadores de que luego los órganos garantes, y hablo por Zacatecas, nos queremos aferrar a que sí conoce todo el mundo el acceso a la información, porque a lo mejor es nuestra chamba promocionarlo y demás, pero también tenemos que ser muy realistas y tener números a la mano para partir de lo que está pasando y qué tenemos que hacer. Nosotros, en lo particular, al ver esta convocatoria, supe que era un programa, un proyecto que nos iba a ayudar mucho. La primera parte que nos pedían, bueno, pues era una carta de manifestación de interés, la cual enviamos inmediatamente para participar. ¿Quiénes participamos en Zacatecas? Bueno, nosotros participamos con 11 instancias. Quiero comentarles que una es el gobierno del Estado, el Gobierno de México, a través de la Delegación de Programas para el Desarrollo, 4 secretarías de Estado y 6 presidentes municipales se sumaron
nuestro programa del Plan DAI. Aquí ustedes pueden ver cuando nosotros, ya fue en mayo, que estábamos ya con la presencia del comisionado Joel Salas, que por cierto quiero comentar que siempre estuvo a la par con el Estado, nunca nos abandonó, siempre nos orientó y para nosotros también fue eso muy motivante. Aquí fue el día que instalamos la red local de socialización. Bien, ya instalada la red y demás, nosotros participamos, definimos 4 estrategias de socialización en Zacatecas. Fue programa de adultos mayores, la de programa de discapacidad, programas de infraestructura social básica y los programas de mejora integral. El 28 de agosto nosotros arrancamos ya en las acciones, en la capacitación de nuestros facilitadores. Aquí tenemos el arranque, esto es en el auditorio del ISAI, está más chiquito que pero se parecen. Ahí estamos en el arranque, fueron los presidentes municipales, los secretarios de Estado, y se hicieron compromisos muy específicos y quiero comentarles que arrancamos trabajando. Tenemos 32 facilitadores en Zacatecas, efectuamos todas las jornadas de socialización que nos pedían el mismo plan, y quiero decirles que la meta de socialización por estrategia la rebasamos. Nosotros tuvimos un cumplimiento del 175%. Aquí en estas fotografías podemos ver actividades con el presidente municipal de Zacatecas, con la delegada de los programas especial de desarrollo en Zacatecas, con las diferentes áreas de gobierno, con los municipios, y también cómo los facilitadores trabajaban a la par de las coordinadoras del Instituto de Transparencia en Zacatecas. Me voy más rápido, no más que Bueno, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Aquí lo que les decía, tenemos un 175 de cumplimiento de 7 jornadas que realizamos de socialización. Tenemos un 110% de la población objetivo se atendió, atendimos a 238 participantes y 100% en la formación de nuestros facilitadores en el estado de Zacatecas. Los resultados, aquí los pueden ver. Se generaron 139 solicitudes de acceso a la información, detectamos 61 problemas públicos y lo más interesante para nosotros, los casos de éxito. Esto es lo que yo quería llegar, los antecedentes todos sabemos. Nosotros sí tuvimos caso de éxito. Yo quiero compartir lo que decía el comisionado al inicio en la puesta en marcha, y me gustó mucho que estuviera el representante de los Contralores Estado-Federación, que conocemos muy bien, el comisionado y yo trabajamos juntos en alguna época en la Secretaría de la Función Pública, y era el tema de las Contralorías Sociales. Entonces, yo fui Contralora de mi estado y fue cuando trabajamos del par de las Contralorías Sociales, pero quiero decirles que el Plan DAI es diferente. O sea, nosotros cuando los facilitadores se fueron a buscar a los municipios, a las comunidades, a la ciudadanía, nos dimos cuenta que realmente lo que decían en el panel anterior, puede haber internet o no puede haber, pero aquí lo más importante es que el ciudadano conozca que hay un derecho a conocer y a saber situaciones que le pueden favorecer en su entorno. Nosotros en el alumbrado público fue en el municipio de Fresnillo, tuvimos un caso de éxito, ya que una ciudadana había requerido alumbrado público en su calle, ya que existía pues inseguridad y bastantes situaciones, y a través de que conoció los mecanismos y derecho, se fueron los facilitadores a hacer las solicitudes, y hoy en día cuenta con el alumbrado. Un caso, ya me están adelantando la presentación para que acabe, pero ya voy a acabar. Otro caso muy importante, lo reduzco rápido, fue el medio ambiente. En Zacatecas hay unas festividades que se llaman las Morismas de Bracho, es una colonia, pero había un foco de infección muy grande, había un arroyo que pasaba, había basura, animales muertos y demás, pero se reúnen miles y miles a las festividades. Y una ciudadana le comentó a los facilitadores que tenía muchísimo tiempo haciendo el conocimiento de las autoridades sin tener eco ni respuesta. Hoy en día, gracias al Plan DAI, tuvo respuesta. SAMA, que es la Secretaría de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Zacatecas, ya se hicieron las solicitudes, les contestaron las solicitudes, ahorita está en su derecho de petición, pero se avanzó. Hoy la ciudadana dice, antes
no sabía a quién acudir, todo era de palabras, cuando menos hoy tengo los documentos, gracias al acceso a la información. En desarrollo social igual, tuvimos casos de éxitos con una madre de un niño con discapacidad, que se le ayudó a través de generar espacios para su hijo. Y yo concluyo muy rápidamente comentándoles que, bueno, aquí está escrito fortalezas y oportunidades, pero yo comisionada y coordinadora de este plan y lo que vivimos, más allá de lo que está escrito en una presentación, yo les puedo decir que las fortalezas del Plan DAI son muchas. Como comisionados de los órganos garantes y que pertenecemos a un sistema nacional de transparencia, debemos de bajarnos a trabajar estas cosas y salir a las comunidades a buscar a la gente. Cuando vengamos a escenarios a decir cómo estamos en transparencia y acceso a la información, no nos dan los datos para decir si nos conocen o no nos conocen, ni las competencias, saber quiénes tienen más solicitudes de acceso a la información y demás. Aquella gente en las comunidades no nos conoce y no sabe que existen estos derechos. Nosotros hemos concluido con éxito el Plan DAI y vamos a seguir trabajando con ello ya como una política pública, porque ese es nuestro trabajo y de verdad cuando le cambias la vida a las personas es cuando realmente te sientes satisfecho por el nombramiento que te dieron. Muchas gracias. Ahora le cedemos la voz a Tlaxcala, a su presidente Fernando, por favor. Gracias, comisionado. Gracias a todos por su asistencia. Bueno, pues en Tlaxcala tuvimos una situación especial debido que, a pesar de que se acudió a la convocatoria en tiempo, fue hasta julio, agosto del año 2019 cuando comenzamos el plan. La situación especial fue el cambio de integración del instituto. Entonces, para cuando retomamos el plan DAI solamente contábamos con menos de 5 meses para trabajarlo. Por ahí alguien me decía, cuando le expuse que tenía yo un problema, me dijo, no tienes un problema, lo que te falta es imaginación. Y tiene toda la razón. A veces nos olvidamos de alternativas o de otras posibles formas de resolver los problemas que nosotros los consideramos como tales. En un primer momento lo que pensamos fue ajustar el trabajo de esa convocatoria a los meses que teníamos. Sin embargo, nos dimos cuenta que el Plan DAI es una herramienta útil y es demasiado noble. Entonces era necesario juntar nuestros esfuerzos, principalmente la voluntad de los 3 comisionados, para llevarlo a cabo. E hicimos exactamente lo que comenta la comisionada. Salimos los 3 comisionados a formar brigadas para llevar a cabo las jornadas de socialización. Finalmente atendimos en los plazos y metas que se establecieron en la convocatoria del Plan DAI para cumplir al 100%, a pesar de los 5 meses. Uno de los puntos importantes fue definir a qué población íbamos a llegar. Entonces, junto con la red local de socialización, definimos llevarlo a cabo con personas con discapacidad, tercera edad, mujeres y jóvenes de nivel y medio superior. Un problema que advertimos cuando iniciamos con las jornadas de socialización eran los grandes grupos de gentes que iban y nos dimos cuenta que eso no era para nada útil. Entonces decidimos reducir la cantidad de participantes para poder atender todas las preguntas y las interrogantes que tenían en relación a las solicitudes de información. Finalmente logramos, ahorita vamos a ver los números, de 10 jornadas de socialización programadas, llevar a cabo 30. ¿Cuáles fueron los beneficios y resultados en la participación de Tlaxcala? Primero, comenzar a posicionar al Instituto de Acceso de Transparencia del Estado de Tlaxcala. Debemos de reconocer esta situación que fue real. La participación que tuvimos de forma activa en las jornadas de socialización nos permitió conocer, y esto es una realidad, que la gente que, como por ejemplo ustedes están aquí presentes, los que estaban presentes en las jornadas, lo primero que les preguntaba,
si es que conocían al Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, y nadie, solo excepto un joven de secundaria, y esto es una realidad, sabía que era el IAPLAX. Entonces, de verdad, preocupante, muy, muy preocupante. Y decidimos empezar las jornadas por comentar qué era el instituto y cuáles son las funciones que ofrece a la ciudadanía. En la medida en que la ciudadanía desconoce que existe un instituto garante, pues también desconoce esos derechos humanos que establece nuestra Constitución Federal y las locales. Otra de las situaciones que consideramos importante es ser un factor de relación interinstitucional. El éxito que nosotros tuvimos para poder cumplir con la meta se obtuvo en una buena medida por la participación activa de los integrantes de la red local de socialización. Es importante reconocer su participación, es importante ahora ampliar esta red, continuar capacitándolos y que repliquen la información en el ente público que capacitan o que representan. Estamos convencidos de que de nada sirve que lleguen a una capacitación y no pongan atención, simplemente cumplen con la obligación de llegar y apuntarse en la lista de asistencia y nos vemos para la próxima. No, ahora es necesario que ese esfuerzo que ya se hizo por capacitarlos sea útil y además lo lleven a sus entes públicos y lo repliquen. ¿Cuáles son los números que obtuvimos en Tlaxcala? La integración de la red local de socialización del Estado de Tlaxcala es una de las más amplias de las entidades federativas. Se integra por 15 actores, de las cuales una es el órgano garante. Participan 7 municipios, 3 organizaciones de la sociedad civil, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Politécnica de Tlaxcala y el Congreso del Estado de Tlaxcala. En el tema de facilitadores, formamos 79 facilitadores del DAI con el apoyo de INAI, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 129%, debido a que el Plan Local de Socialización se programó la formación de 61 facilitadores, por lo que la meta se superó en un 29%. Respecto de jornadas de socialización, en el Plan Local se programaron 10 jornadas, pero se realizaron 30, excediendo la meta a un 300%. Personas socializadas en el plan local de Tlaxcala se programó socializar a 900 personas y el total de personas fue de 905, entonces tuvimos un 105% de cumplimiento. ¿Cuáles son los resultados de socializar a grupos vulnerables? Es muy importante, ya comentaba hace unos momentos, en Tlaxcala hay escaso conocimiento del instituto, escaso conocimiento de los derechos. Y principalmente en el tema de grupos vulnerables, fue al menos tener un acercamiento con ellos, que se enteraran que existía un instituto y que se enteraran que cuentan con derechos humanos a los cuales pueden acceder, que el instituto es un órgano que permite poder lograr esos derechos. No los conocían, de verdad desconocían completamente al instituto. Pero además esto es generalizado, no solamente grupos vulnerables. En el tema de las fortalezas, una de ellas, la principal que tenemos, es la unidad y la unión que tenemos los comisionados para llevar a cabo los trabajos. Contar con una red de socialización muy participativa. Hay algunas excepciones, sin embargo, la participación es generalizada. Las oportunidades que tenemos, pues actualmente es que tenemos todo un año para llevar a cabo el plan. Eso nos va a permitir exceder nuestras propias expectativas y las expectativas para las que se convoquen este año. Es muy importante señalar, insisto, que hubo una participación de la red local de socialización muy activa. Y bueno, en este año contamos ya con un plan de trabajo en el que se plantea continuar por el plan DAI
y se contempla incrementar los participantes de la red de socialización. Las debilidades que enfrentamos, como ya comentábamos, desconocimiento del órgano garante. Entonces, lo que nosotros planteamos hacer es un esfuerzo invasivo de difusión del instituto en todo el estado de Tlaxcala, a través de los medios gratuitos y de redes sociales. Otra debilidad, el poco interés que existe por algunas personas de llevar a cabo su ejercicio de derecho a la información, pero obviamente esto no es por culpa de ellas, sino deriva de la escasa confianza que tienen en las entidades públicas. Ya lo comentaron algunos, no todos tienen la intención de proporcionar la información a los ciudadanos. Las amenazas del Plan DAI, pues consideramos que ya fueron superadas. Al contrario, consideramos que en este año tenemos fortalezas para llevarlas a cabo. En una época anterior, pues sí había amenazas como la poca plática o acuerdos entre los comisionados, actualmente ya no existe. Por último, los retos que tenemos. Primero es exhortar e insistir a las entidades públicas a asomarse a la política pública y reorganizarnos. Hay muchas cosas por hacer. Es fundamental sumar a nuevos actores que asuman el compromiso de trabajar con esta política pública y participen activamente. En Tlaxcala vamos a promover este año la campaña Estamos para Servirte. Esta campaña está dirigida a todos los sujetos obligados, comenzando por el propio instituto. Su finalidad es que en el exterior de cada entidad pública establezcan cuáles son los servicios que prestan a la ciudadanía. Comentamos nosotros los comisionados que un ciudadano no llega a las instituciones con un reglamento para saber qué es lo que llevan a cabo. Queremos que publiciten al exterior de sus instituciones cuáles son los servicios que prestan. Lo mismo el titular de la unidad de transparencia. Lo que queremos con esta campaña de Estamos para Servirte es cerrar la brecha que existe entre ciudadanía y entidades públicas y se genere más confianza y la participación. Insisto, la política de Plan DAI es una política útil y noble y pues nos toca a nosotros seguirla impulsando. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Aprovecho para que llegó mi colega Patricia Cursain para hacerle un reconocimiento público a lo largo de estos 6 años. Fue una gran aliada para impulsar los proyectos que desde la comisión que me dieron la oportunidad de coordinar mis colegas. Y bueno, no estuviste en la inauguración, quiero reconocerte públicamente todo el apoyo, Patricia, a lo largo de estos 6 años. 2 comentarios muy breves para darle ahora la palabra al InfoDF. El primero es que los invitamos a que consulten el informe final que está en la página del Plan DAI, en donde ahí vienen pues prácticamente todos los casos de éxito que se impulsaron a lo largo de las 20 entidades federativas. Evidentemente no solo con injundia salen las cosas, se requiere una sistematización de las políticas públicas, se trazaron los propios órganos garantes sus propios objetivos y es por eso que nos dan como los datos estadísticos de cómo rebasaron el nivel que se ha venido trazando, en donde formaron a más gente, participaron más actores de los que originalmente estaban. Pero el tercer punto que es fundamental es cómo documentamos y cómo generamos estos casos de éxito para comunicarlos y que la gente vea que los incentivos que tiene cuando participan sí les dan cierta retribución y ciertos resultados. Y en ese sentido, bueno, pues estamos escuchando algunas de estas experiencias, por lo cual ahora me gustaría darle la palabra a Mari Carmen para que nos platique con grupos específicos qué es lo que está haciendo el Info Ciudad de México. Muchas gracias, estimado comisionado Joel Salas. Pues encantada de estar aquí para compartir la experiencia que tuvimos y que seguimos teniendo en el caso de la Ciudad de México. Nosotros vinculamos o buscamos vincular justo el Plan DAI, el desarrollo del Plan DAI con la apertura institucional. Por ahí preparamos una presentación que si pudieran ponerla en pantalla. Y trabajamos con 3 grupos poblacionales, una con mujeres cis trans en reclusión y reinserción y también con familiares de mujeres en reclusión.
El otro grupo poblacional son personas adultas mayores y el tercero es niñez, niñas y niños. De tal manera que buscamos justo también hacer uso de los distintos convenios que habíamos suscrito desde el Info de la ciudad con las alcaldías. De tal manera que en el caso concreto de la alcaldía Benito Juárez y de Azcapotzalco, que venían trabajando ya con personas adultas mayores, pudiéramos tener de origen justo esta sinergia de interés en trabajo en este tipo de población. De tal manera que suscribimos justo y nos instalamos en el Plan DAI. Si pueden ir avanzándola en la presentación, por favor. Y lo que trabajamos, estamos ciertas que en el caso de la Ciudad de México, sobre todo en 2030, ya vamos a ser la entidad federativa con mayor población adulta mayor, de tal manera que 1 de cada 2 personas van a tener o vamos a tener más de 60 años. Bueno, creo que yo ya, todavía no, pero habrá más de 1 de cada 2 personas en la Ciudad de México será adulta mayor. Y en ese sentido, justo los retos del acceso a la información son bien diferentes de lo que estamos acostumbrados a hacer uso de tecnologías de información, pero la forma de abordar, de implementar talleres, de poder acercar esta utilidad hacia necesidades muy concretas, o sea, esta herramienta que es útil a necesidades, adultos mayores, ha sido todo un reto. Y en ese sentido, el grupo que hemos trabajado desde el equipo de Estado Abierto en el Info de la ciudad, sí ha visto todo tipo de retos, ¿no? De cómo generar tanto el interés primero y luego el entendimiento adecuado para hacer uso de la herramienta. Y en ese sentido, se han trabajado y tenemos ya casos de éxito muy interesantes, pero también, sobre todo, buscando implementar las prácticas ya de manera cotidiana. Y en el caso de la SECAM, de la alcaldía Benito Juárez, que es el Centro Justo Educativo para Adultos Mayores, incluso ya van a implementar este año como parte de su capacitación permanente, justo los talleres de acceso a la información. Entonces, estamos hablando que en este caso es una población usuaria de más de 3,000 personas adultas mayores y que no solo hacen uso de estos centros en la alcaldía donde está localizada, que es Benito Juárez, sino en el resto de las alcaldías, de tal forma que pudiera ser un punto de ampliar la socialización del acceso a la información. Y en ese sentido, una de las preocupaciones que han externado las personas, tanto mujeres, hombres, adultas mayores, es que están preocupadas por la seguridad. Entonces, hicieron solicitudes sobre dónde están localizadas las cámaras, cuáles son los horarios de patrullaje, de tal manera que estuvieran justo monitoreando, y es esta parte justo del observatorio social, que no necesariamente requiere ser algo como estructurado en términos de sociedad civil, sino parte de la comunidad, ya que se arraigue este tipo de solicitudes de información y sobre todo de observar lo que la respuesta, la autoridad le marcara. En ese caso, incluso han pedido pues mayores monitoreos de las mismas patrullas, han pedido la colocación de cámaras. En el caso, por ejemplo, de las mujeres en reclusión y reinserción y sus familiares que están regularmente, la red que ayuda a las personas que están en reclusión recae sobre todo en mujeres, de tal manera que lo que llegaron a solicitar de información, primero, pues el reto en el caso de mujeres trans, por ejemplo, fue poder empoderar con el uso de esta herramienta de acceso a la información, porque había una serie de miedos de temor de preguntar por lo público, por tener algún tipo de represalias. Entonces, ahí justo el acompañamiento ha sido también otro tipo de retos, desde la parte de sensibilización, desde la parte humana y no solo del aspecto legal y teórico, en fin, sino poder también generar esa empatía con las personas que estamos buscando empoderar a través justo del acceso a la información. Y en este caso de las mujeres trans y cis, pidieron, por ejemplo, cuáles eran los protocolos de traslado
posterior, una vez estando en reclusión o incluso al momento de salir de reclusión. Otro de las solicitudes que se generaron es qué tantos medicamentos, cuántos doctores hay, cuánto uso de recursos hay destinado para hacer el apoyo a mujeres en reclusión. De tal manera que incluso pues, se le da seguimiento al uso de ese recurso, al uso de ese presupuesto. En el caso, por ejemplo, de niñas y niños, también se tuvo un proceso de aprendizaje durante 2019 bien interesante porque entramos con una moraleja de solicitud, de más de construcción de ciudadanía a través de héroes ciudadanos, con una de las organizaciones con las que trabajamos, que es Inteligencia Pública, y en el transcurso de 2019 lo que hicimos fue construir una moraleja para solicitar información desde la niñez. Entonces se construyó incluso un cuento que es una ciclovía para Paula, de tal manera que se presentó en escuelas y se viene dando seguimiento justo no solo a las solicitudes de información de las niñas y niños, sino también del acompañamiento de si no hay una respuesta, poderles acompañar y presentar la segunda parte de presentación de recursos, de revisión en caso de no obtener información. De tal manera que también alcanzamos, bueno, esa construcción del curso. Y lo que, perdón, del cuento. Y lo que hemos trabajado, y así cerramos 2019, es justo la instalación de la red de Ciudad en Apertura, porque justo lo que buscamos es que a través de la detección de necesidades podamos, en esta población, podamos generar políticas de apertura institucional, de tal forma que al cierre del año trabajamos justo con una red de Ciudad en Apertura de más de 20 actores, desde Civiso, forma parte también, por ejemplo, Derechos Humanos de la Ciudad, forma parte COPRED, se ampliaron a otras alcaldías como Miguel Hidalgo, como Cuauhtémoc, y también en esta parte de socialización del acceso a la información lo incluimos en el plan de acciones de Parlamento Abierto para trabajar con enfoque también hacia personas adultas mayores en las 66 casas de gestión de los legisladores. Entonces, de tal manera que la idea es seguir trabajando y justo en este año 2020 hacer un corte de qué tanto se tuvo en alcance en términos de apertura institucional. Se derivaron 71 compromisos que las mismas personas, usuarios de la información o que generaran incidencia o de organizaciones y también de autoridades se comprometieran. Entonces así tenemos pues 2020 con una serie de retos muy grandes, pero también nos parece que con logros interesantes de fortalecimiento de comunidad y de empoderamiento de las personas, que me parece que es uno de los grandes retos que tiene el derecho de acceso a la información. Muchas gracias por su interés. Muchas gracias, Mari Carmen. Y para concluir este panel, le voy a ceder la voz a Samuel del INJUVE. Simplemente nada más hacer un comentario. Esta alianza que hicimos INAI-INJUVE creo que es muy virtuosa en el sentido de que se capacitaron a 300 jóvenes y la innovación de este año es que ya vamos a poner en marcha la certificación con el estándar de competencias de capacidades, que ojalá los facilitadores del INJUVE puedan certificarse para que el INJUVE por sí mismo ya se encargue de replicar esta práctica que iniciamos con 6 estados y ahora en toda la República. Tienes la voz, Samuel. Muy bien, muchísimas gracias. Hay por ahí también una presentación de nuestra parte. Bueno, en tanto está en pantalla, aprovecho para extender un saludo en nombre del director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, a todos y todas las comisionadas presentes, autoridades. Nos entusiasma mucho participar con ustedes en el desarrollo de estos proyectos. Un poco para reducir la presentación, si quieres puedes adelantar las diapositivas, más adelante, y ahí la vamos a dejar tantito. Muy bien. Del mismo modo, pues, ofrecer una bienvenida y una felicitación
para las personas jóvenes que nos acompañan a lo largo de este evento, que traen, digamos, el entusiasmo, la perspectiva, la creatividad, la imaginación, que los configura como protagonistas no solo de sus trayectorias de vida, que es algo que impulsa el instituto, sino como actores clave en la definición del devenir nacional. Para el Instituto Mexicano de la Juventud fue muy evidente por qué teníamos que trabajar de la mano con el INAI en el marco del Plan DAI. Hay un diagnóstico muy contundente respecto a la relación tan potente que tienen las personas jóvenes con la información. Digamos, vivimos, para nadie es oculto que vivimos en una sociedad de la información en donde las y los jóvenes participan quizá por encima que cualquier otro grupo poblacional. Baste recordar que alrededor del 60% de los usuarios de los motores de búsqueda, especialmente el más importante de Google, son personas entre 16 y 34 años, o que el 66% de los usuarios de la red social Twitter, que está enfocada en la difusión de información, pertenecen a este mismo rango de edad, de los 16 a los 34 años. Es decir, es muy evidente la relación, el interés tan potente que tienen las personas jóvenes en informarse y participar de esa información, pero por otro lado, los últimos resultados de la prueba PISA entre jóvenes de 15 a 17 años dan muestra de los niveles tan bajos que hay en términos de la capacidad de las personas jóvenes de diferenciar lo que es un hecho de lo que es una opinión. Es uno de los temas que más afligen actualmente a nuestra sociedad y en ese contexto nos pareció importantísimo participar en el Plan DAI desde la conciencia de que se trata de una estrategia construida sobre la base del poder de la información y en ese sentido de la capacidad de agencia que pueden ejercer todas las personas y especialmente las personas jóvenes para incidir en sus propias trayectorias biográficas y desde luego en el bienestar de sus comunidades. Rápidamente hago el repaso de las actividades que el IMJUVE ha desarrollado en el marco de la implementación del Plan DAI. Hasta este momento todavía hay mucho por venir, como ya se ha señalado. Han habido capacitaciones, talleres ya en 6 estados, en 12 municipios y se han formado 55 grupos de trabajo que han implicado la participación de 300 jóvenes líderes de sus comunidades. Estas actividades nos han permitido, si quieres no adelantes la diapositiva, nos quedemos en la que había quedado, se lo voy a dejar para el final. Esta participación en los estados nos ha permitido en principio identificar a facilitadores estratégicos del Plan DAI, que son jóvenes que pertenecen a los programas de fomento a la participación y a la solidaridad juvenil que implementa el Instituto Mexicano de la Juventud. Se ha dicho ya del programa de brigadas comunitarias de norte a sur y también el programa de laboratorio de habilidades. También nos ha permitido el trabajo con estas personas jóvenes generar mecanismos de seguimiento para la identificación de problemas públicos. Hay casos ejemplares en Puerto Vallarta, en San Cristóbal de las Casas, en Tepic, en Oaxaca, en Chimalhuacán, en la alcaldía Magdalena Contreras, en donde los jóvenes han reflexionado sobre la naturaleza de los problemas públicos que les afligen. Ya de aquí, ya con base en esta experiencia, muy pronto empezamos a descubrir, seguramente en conjunto con el INAI, la importancia de que esta estrategia no gire necesariamente en el instrumento de solicitud de información, sino en la cultura política de acceso a la información. Esto es particularmente relevante para las personas jóvenes. De cara a ese diagnóstico, a futuro, se observa la posibilidad de generar un encuentro nacional de jóvenes por la transparencia aquí en la Ciudad de México, en donde se puedan
compartir iniciativas, proyectos relevantes para las personas jóvenes. También estamos muy conscientes de que hay que continuar haciendo el seguimiento y el acompañamiento de los mecanismos y de las solicitudes de acceso a la información que fueron elaboradas por las y los jóvenes en las distintas regiones en donde estuvimos trabajando. También ya estamos colaborando activamente con el INAI para abrir una convocatoria nacional dirigida a instancias estatales y municipales de juventud para replicar los procesos de capacitación y de sensibilización sobre el derecho de acceso a la información. De nuevo, conscientes que son las juventudes un actor estratégico en estos procesos. Vamos a consolidar el programa de Jóvenes por la Transparencia junto con el INAI, y estará colaborando también muy de cerca el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, la OIJ. En general, estas actividades que hemos llevado a cabo nos permitan trazar ya algunos horizontes de acción muy importantes. Para comenzar, nos interesa ampliar y fortalecer las redes locales de socialización del derecho a la información. De nuevo, no se trata únicamente de socializar el instrumento de solicitud, sino una nueva cultura política de nuestra relación con la información pública. También queremos continuar apoyando programas que estimulen la formación para la incidencia joven en los asuntos públicos. Esto de alguna manera queremos que contribuya a romper la distancia, el rezago que existe entre los intereses, los apetitos que existen, que tienen las personas jóvenes sobre la conversación pública y el desempeño de las instituciones públicas. Creemos sinceramente que hay un divorcio largo que ha distinguido la función pública de lo que están haciendo las entidades y dependencias con los intereses de las personas jóvenes. Y finalmente, esto que he ido señalando una y otra vez, el Plan DAI, en efecto, es el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información. No es tanto la socialización del instrumento, es socializar un derecho llave que permita, particularmente para las personas jóvenes, reflexionar el asunto público. Creo que la gran experiencia que nos ha dejado el trabajo con el INAI en las distintas regiones es que es posible trabajar con las juventudes para reflexionar el asunto público, el problema público y la respuesta colectiva y comunitaria. Estas son grandes enseñanzas de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Y como bien decías, está previsto el evento que sea esta alianza con el INJUVE el próximo 10 de marzo. Y aprovecho para hacer otra publicidad. Justo la cumbre de gobierno abierto va a girar en torno a la temática de la niñez y la juventud, porque creemos que es ahí en donde hay que afianzar los valores desde la temprana edad. Estamos rebasados de tiempo. Solo abriría para 2 preguntas si es que hay en el público. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestros panelistas? Y si no, pues nos vamos directamente. Creo que sigue un receso muy breve. Sí. Una pregunta ahí. ¿Una segunda o no? Solo una pregunta. Se escucha, ¿eh? Si te paras, se escucha muy bien. Gracias. Y para todo el auditorio igual. Ya tenemos varias herramientas que han explicado para facilitar el acceso a la información, el derecho que ya tenemos. Yo quería que si me pudiesen explicar cómo o qué herramienta utilizarían para hacer más fáciles los trámites. Porque como habíamos visto en el panel 1, se tardan por lo menos 40 días en dar respuesta. El sistema colectivo Metro utiliza la plataforma de Twitter para hacer gestión pública, y a partir de esto es una respuesta inmediata. Entonces, si se podrían utilizar plataformas digitales como el Big Data, como ya lo habían dicho, o plataformas sociales para acelerar la función pública. Nada más. Bueno, yo
esta pregunta me hace recordar lo importante que es escuchar a las personas jóvenes en el replanteamiento del desempeño de las instituciones públicas, que a menudo se ven limitadas por digamos, la normatividad y el pensamiento cuadrado que de esta se desprende. Yo creo que es posible, creo que hay que dialogar con las juventudes para explorar nuevos mecanismos de comunicación más ágiles, más rápidos, que estén adecuados a la cotidianidad de las personas y que les permitan, porque esto ha sido de los grandes aprendizajes que tuvimos el año pasado, que esa información se relacione con su vida cotidiana, con el quehacer del día a día para resolver situaciones que se les presentan. Entonces, pues seguro hay mucha oportunidad y yo propondría un diálogo activo con las juventudes. Gracias. No, yo en el tema no estuve en una parte del otro panel, está una reunión, pero los 40 días, bueno, creo que es demasiado, la ley es clara en los tiempos que tenemos, 20 días, Tlaxcala tiene 15, entonces la respuesta a la pregunta específica que hacía el joven es, yo creo que nos hace falta también difundir el uso y manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia, porque créanme que es un manejo fácil y accesible, pero también todos los sujetos obligados tienen sus propios portales, por eso es el sistema de portales, o sea, amén de la plataforma, están los portales y yo creo que también, si no les dan respuesta, para eso está el INAI, los órganos garantes de transparencia, porque si el ciudadano no nos dice que no le contestaron, pues nosotros no tenemos manera de… Entonces también necesitamos romper esa cultura de la resistencia ciudadana, autoridades, acercamiento, y pues que se consulte cotidianamente, ¿no? Porque casos como estos pues, desaniman a las respuestas, ¿no? Yo concluyo, nada más aprovecho y yo doy las gracias también, por los tiempos me tengo que retirar, ya acabamos todos, fue un panel muy rápido, los del medio nos tocó así como sándwich, pero decirles que en el caso de Zacatecas yo agradezco mucho la coordinación de este tema a Liz Umbelina, nuestra directora de capacitación, a todos los facilitadores que están aquí, que la verdad yo soy solo el portavoz, y a mis compañeros comisionados, Fabiola y Samuel, que me permitieron realizar todo este proyecto, y agradecerle mucho a Joel Salas. Yo también aprovecho y le digo, Joel, ya te había dicho una comisión de gobierno abierto, te lo vuelvo a decir, somos compañeros desde hace más de una década y yo sé que nos vamos a volver a encontrar muy pronto, y todo el éxito del mundo para ti, Joel. Gracias por apoyar a Zacatecas, Joel. Bueno, pues con esto justo yo les pido un gran aplauso a los panelistas, y aprovecho también para hacer una vez más un agradecimiento a todos y cada uno de los órganos garantes, a todos y cada una de las instituciones que formaron parte de este primer año de lanzamiento del Plan DAI, a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades y a todo aquel que ha puesto tiempo, dinero, esfuerzo para hacer que la socialización sea cada vez más grande. A propósito de la provocativa pregunta o dilema que nos planteaba Brian en su panel, yo creo que es momento de abrir el sistema a un mayor grupo, y el INAI no debe de dejar de garantizar a ese grupo minoritario que tiene una gran especialización a plenitud la garantía del derecho de acceso a la información. Entonces estamos en un sistema híbrido, pero necesitamos que cada vez más se abra, y de ahí los hallazgos que nos presentó Ana con este trabajo conjunto que hicimos. Creo que debe de ser un instrumento que debe de tomar en cuenta el Sistema Nacional de Transparencia para focalizar sus intervenciones en los próximos años de implementación del Plan DAI. Pues una vez más, muchas gracias a los panelistas y gracias a todos ustedes.